Hola amigos mecánicos y motociclistas que nos ven. En este video les hablaré del embrague o clutch en general, aunque aquí les mostraré estos tres. Este es de Cargo 150, este otro de YBR 125 China. Lo aclaro porque existe el de YBR brasileña y es diferente al que les estoy mostrando. Y por último, el de FZ16. Este clutch es compatible con varias motos. La primera sería la Titan 150, Bro 150, Unicornio, Invicta, CB 160, CB 190, entre otros motores como este. Pero voy a especificar el de Cargo 150, que es el más comercial entre comillas. Hay algunos problemas o detalles que se presentan en los clutch, pero siempre es importante conocer sus componentes. Aquí tenemos estas dos piezas, que al estar juntas se les llama platos opresores. Y cuando los separamos, tenemos el plato y cubo de embrague. El plato opresor siempre va a ser el más pequeño de los dos y el más grande va a ser el cubo. Lo vamos a ver prácticamente en todos los embragues. Aquí es otro embrague, es distinto, pero igualmente. Esta pieza es más grande que esta otra, así que este es el plato y este es un cubo de embrague. En este otro es exactamente lo mismo, plato y cubo. Tenemos también los discos y pastas de clutch. Así las conocemos nosotros, son más fáciles de identificar de esa manera, aunque en realidad ese no es su nombre. Entonces, aquí están las pastas de clutch y los discos de clutch. En general se puede decir que el daño más común en el clutch es que las pastas como tal se quemaran. Se hacen muy duras y el clutch empieza a presentar ciertos detalles, pero a últimas fechas hemos estado viendo ciertos problemas mucho más recurrentes y que no eran comunes. Por ejemplo, el plato y el cubo empezaban a presentar daño en esta parte, que es la que toca la pasta de clutch. Y es que tiende a tener mucha más fricción. Esta parte de aquí y esta parte de acá, que le llamamos pista, esta pista es la que se encarga de abrazar al clutch con suficiente fuerza para que no se patine y pueda moverse la moto sin ningún problema. Pero últimamente hemos visto demasiado daño en esta parte. Y estaríamos hablando precisamente en estos mismos clutch, que es el de FZ16, YBR China, Cargo 150. Si nos fijamos, este clutch es diferente en la pista, porque este en particular, pensando en el daño que hemos estado viendo últimamente, los fabricantes ya tienen en el mercado este tipo de clutch que le llaman reforzado. Es un clutch que trae fundido un disco metálico en la pista, ya no es completamente de aluminio, y esto lo que hace es que el clutch dure muchísimo más. Pero no todos los clutch comerciales tienen esto todavía. Esto no es lo único que hemos notado en los clutch. También vemos que muchos de los clutch no tienen las dimensiones adecuadas para funcionar correctamente. Nosotros, para poder cambiar un clutch, que este trabaje correctamente, sea nuevo o usado, tenemos que medir cuánta distancia hay entre plato y cubo. Aquí tenemos un aproximado de 21.5 y posteriormente tenemos que medir pastas y discos juntos. No hay que medir aquí porque esta parte es un poco más gruesa. Hay que medirlos en medio. La medida que tenemos es de 23 milímetros. Entonces, aquí hay un problema. Para que funcione correctamente el clutch, necesitamos que haya una diferencia entre plato y cubo y discos y pastas de aproximadamente 2 milímetros. Esto quiere decir que pastas y discos deben de medir
más que la abertura que tiene plato y cubo. Y esta medida además debe de ser como mínimo de 2 milímetros. Entonces, podríamos decir que este cloche le falta medio milímetro para que trabaje correctamente. Puede que fuera más. Pongamos que fueran 2.5 milímetros. Sí podría ser. Sí puede ser hasta un poco más, pero no pueden ser menos de 2 milímetros. Porque el cloche de alguna manera se alcanza a patinar y esto provoca que se vaya deteriorando con el tiempo y solo pueda durar unos meses, cuando en realidad debería durar años. El no respetar estas medidas hará que la moto no corra bien. En este otro cloche de YBR se tiene una dimensión de 15 milímetros. Y si estamos hablando que debe haber una diferencia de 2 milímetros como mínimo, aquí tenemos 17.1 milímetros. Esto quiere decir que este cloche sí viene bien hecho. El problema en este es que los resortes son demasiado cortos y demasiado suaves. No tienen la fuerza suficiente para hacer que funcione correctamente este cloche. Si se le cambiaran los resortes por unos más largos y ligeramente más duros, sería suficiente para que funcione correctamente, porque ya tiene las dimensiones adecuadas o por lo menos está dentro de los 2 milímetros. Y finalmente, el de la FZ, que también es un cloche que ha fallado bastante en ese aspecto, tenemos aquí que mide 14.7 milímetros. Y en los discos y pastas tenemos una dimensión de 18.6 milímetros. Eso quiere decir que este cloche viene bastante sobrado. No tiene problemas con sus resortes. El problema que hemos encontrado en él es que aquí en medio lleva un templador, igual que el de la YBR. Pero la mayoría de los mecánicos no saben calibrar este templador y muchas veces queda ligeramente abierto el cloche. Y esto provoca que se desgaste con el tiempo. Por eso hemos visto muchos problemas con este cloche. Aunque de los tres es el que mejor distancia tiene entre plato y cubo y pastas y discos, cada uno tiene ciertos problemas que debemos saber corregir. Los debemos saber identificar estos problemas, porque no todos los cloches van a presentar exactamente el mismo daño, o sí, pero no ocasionado por la misma cosa. En este caso, en el cloche de la Cargo 150 y todas sus compatibilidades entre motocicletas, su problema es que no cumple con la tolerancia que debe haber entre plato y cubo y pastas y discos. Este sí los cumple muy exacto. Su inconveniente son los resortes. No son adecuados para el buen funcionamiento. Y finalmente, en este cloche, el problema que hemos encontrado es derivado a que no saben calibrar o templar el templador del cloche y lo dejan ligeramente abierto. Esto básicamente es lo que pasa en estos cloches. Eso es todo. Espero les haya gustado y servido este video. Nos vemos próximamente. Suscríbanse.